Saludos, comunidad vallejiana. Te saluda Carlos Cristian Gómez Bendezú y en esta oportunidad junto a mi equipo te vamos a presentar cómo elaboramos nuestras fichas de resumen y comentario acerca de la obra El Tuceno del gran autor nacional César Vallejo. Para ello nosotros primero investigamos mediante tesis virtuales, libros electrónicos, revistas virtuales para poder tener toda la información. Asimismo, esta información se ha dividido en 8 subtemas que fueron asignados a cada integrante. La información se divide en 4 temas: aspectos biográficos del autor, emprendimiento cultural, naturaleza del producto, que es una radionovela, y acerca del proyecto cuyo título es El Tuceno. Una vez obtenido los temas principales y los subtemas, cada integrante elaboró sus sumillas para posteriormente elaborar una cita de resumen y asimismo plasmarlo mediante la técnica del parafraseo, las citas textuales cortas y largas para poder explicar su comentario. Nosotros somos el grupo número 6 y a continuación te presento a los integrantes de mi equipo. ¿Te gustaría conocer la trayectoria académica y laboral de César Vallejo? Ortega, 1975, nos menciona que César Vallejo estudió en la secundaria de 1905 a 1908. También estudió en la Universidad de Trujillo, pero tuvo que abandonarla ya que no contaba con los recursos económicos. Su primer empleo fue un puesto administrativo en el distrito minero de Quirubilca. También tuvo otros trabajos como el de docente y cajero auxiliar. Posteriormente, en 1913, retomó sus estudios en la Universidad de Trujillo. El inicio de su carrera literaria estuvo marcado por una tesis que exploraba el romanticismo sobre la poesía española, la cual comenzó durante su licenciatura en 1915. Aunque de 1915 a 1917 estudió en la Facultad de Derecho, no pudo obtener su título como abogado. Debemos resaltar que Vallejo tuvo una destacada trayectoria académica y profesional, siendo un personaje de gran influencia en el campo de la poesía y dejándonos una huella significativa en la literatura. De esta manera, Coyne, 1999, menciona que no se puede negar que la vida de Vallejo estuvo marcada por reseñas y comentarios memorables. Por otra parte, José Santos Chicano es un gran ejemplo de ello, ya que como poeta es el cantante indígena de América, el más vulnerable a la debilidad humana. Asimismo, la trayectoria de Vallejo en el ámbito académico y laboral es una muestra de solidaridad y amor, porque demostró sensibilidad hacia las causas sociales. Todo ello reflejado a través de sus poesías, puesto que expresó su inmenso amor por la humanidad. A modo de cierre, propongo que cada uno de nosotros aplique los valores que nos deja este gran poeta para con nuestra vida. Quien les habla es Rosa Isabel Hidalgo Trejo y el día de hoy les hablaré sobre la vida de César Vallejo en España. Bueno, Vallejo llegó a España en el año 1925 a raíz de una beca de estudios, que posteriormente se extinguió 2 años más tarde. Luego vuelve en 1930 y 1931, que llega a publicar su obra Trilce. España, aparte de mí este cáliz, es una obra en la cual Vallejo se identifica con la lucha de su pueblo español. Es una motivación con la relación histórica hacia España, con procedencia de París, expresado con influencia de la lengua entre otros lazos culturales. Es un libro profético donde vislumbra el sacrificio del poeta, que asimila el espíritu al pueblo español, y no duda en entregarse en cuerpo y alma. Al ser expulsado por el gobierno francés, tras repartir una propaganda comunista. Asimismo, el crecimiento ideológico y personal de César Vallejo en sus últimos años es muy inspirador. A lo largo de su vida, Vallejo experimentó una serie de viajes que simbolizan esfuerzos constantes por alcanzar una estabilidad financiera. A pesar de no lograr su objetivo, estos viajes contribuyeron al desarrollo de su carrera como intelectual y creador. ¿Crees que existe un lazo entre la economía y la cultura? Timarán Rivera nos señala que el emprendimiento cultural es fundamental para aprovechar diversos recursos, convirtiéndolos en algo nuevo e innovador. Como resultado tendríamos autoempleo y defensa de la identidad cultural. Además, Drucker nos dice que favorece la identidad cultural y a la actividad humana, puesto que sabemos que en el contexto actual, donde todo es cambiante, los emprendimientos son fundamentales para satisfacer diversas necesidades.
Evidentemente, el emprendimiento cultural es la fuerza dinámica que al incluir la creatividad y la innovación genera un cambio económico positivo para nuestro país. Como ejemplo tenemos al tenor Juan Diego Flores, el cual es reconocido a nivel mundial por ser uno de los mejores representantes de nuestro país. A través de su arte, él traslada nuestra cultura a diversos lugares del mundo. Con todo lo mencionado, es importante resaltar que debemos aprovechar nuestras habilidades emprendedoras y generar un emprendimiento cultural para así poder mejorar nuestra economía y también poder llevar a otros lugares nuestra cultura. ¿Cuáles son las características de un emprendedor? Hidalgo Proaño menciona que los emprendedores convierten una idea sencilla en una empresa exitosa. Una característica clave entre un emprendedor y un gerente convencional radica en la disposición del emprendedor para asumir sus riesgos, ya que el emprendedor muestra disposición para invertir sus recursos, tanto financieros como temporales, en su idea de manera calculada y con su visión clara. Además, otra característica de un emprendedor es que requieren una notable fuerza interna y una energía que los impulse más allá de los confines preestablecidos. Efectivamente, los emprendedores cuentan con diversas características que hoy en día son de suma importancia, ya que según Guadalupe 2015, es fundamental que cualquier estudiante inicie un emprendimiento con el propósito de crear un proyecto cultural que contribuya a mejorar las prácticas sociales. Tenga una comprensión sólida de los objetivos de sus iniciativas. Se tiene el caso de María Guadalupe Vargas Sandoval, creadora del proyecto cultural Un Camino Nuevo para la Cultura de León, México, que busca acercar a los jóvenes a una sociedad por el gusto de la cultura. Como observamos, las características de un emprendedor prevalecen en los distintos ámbitos, tales laborales como académicos. César Vallejo, en su producción literaria El Tungsteno, demostró que no solo es una obra literaria, sino que forma parte de un emprendimiento cultural. Finalmente debemos buscar actividades culturales que ayuden a reforzar las habilidades de los estudiantes en el ámbito profesional y académico, guiándonos por el camino del emprendimiento. Las radionovelas se pueden utilizar en temas educativos. Si bien en el contexto de la obra que aquí se habla se utiliza como crítica social, encontramos que como método educativo también es muy factible, ya que como Arjeros Castro menciona en el 2023, en la revista Climatológica, dice que esto puede ser adaptivo, creativo y didáctico, lo que suscitaría a dejar la enseñanza tradicional atrás, puesto que este es un sistema inmersivo para el estudiante, al momento de aprender, visto que utilizándolo podemos desarrollar habilidades sociales, de comprensión lectora, capacidad crítica, comunicación oral y la interpretación, ya que utilizamos estas habilidades al momento de seguir la radionovela. También necesitamos de la participación de los docentes, ratificando lo aprendido por sus alumnos. Entonces, en efecto podemos ver que tiene una gran funcionalidad y que según Perea en el 2018, sostiene que para los alumnos dar un gran desempeño académico. Además es un recurso que se puede utilizar en cualquier grado académico. Esta práctica pedagógica demuestra que la sociedad está dispuesta a modificar sus hábitos de estudio o aprendizaje si se les demuestra que hay opciones más atrayentes. Relacionándolo con César Vallejo, podemos resaltar su vocación a la pedagogía desde muy joven, teniendo entre sus alumnos a Ciro Alegría, y también su perseverancia al momento de los estudios, a los de los maestros que están dispuestos a practicar este método con sus alumnos para que tengan un mejor aprendizaje. Entonces, por último, podemos sugerir que este método de educación se utiliza en todos los niveles de educación desde un primer momento, ya que podemos observar que da mejores resultados, por lo tanto vamos a tener mejores profesionales. ¿Qué es la radionovela? Trujillo Islas nos indica que la radionovela es un género que emplea el lenguaje y cuando se pone en práctica, los jóvenes estudiantes desarrollan sus capacidades sociales e informativas. Asimismo, es muy importante saber que este género se utiliza como alternativa de solución en las adicciones que hoy en día enfrentan la juventud. Cardona 2021 nos menciona que el desarrollo escritural y de producción oral no son solo elementos que se vinculan con la clase de español, sino que también se transforma en posibilidades de establecer espacios dialógicos que hacen parte de la cotidianidad del contexto en el que se efectúan las actividades de los estudiantes. De acuerdo con el autor César Vallejo, su obra El Tungsteno evidencia el maltrato de los imperialistas hacia la clase obrera, y ahí justamente se ve reflejado en sus vivencias. Les comento que el autor Herrera en el año 2015 indica que el tungsteno como expresión de una identidad colonizada en manos de la sociedad capitalista. Y en nuestra historia podemos encontrar el caso de José Carlos Mariátegui, quien siempre luchó por la clase proletaria y que el señor capitalista dé lugar a su trabajador
trabajador el lugar que merece. Con lo aprendido nosotros podemos entender que las grandes empresas siempre predominan la industria y buscan solamente satisfacer sus propios intereses. Por ese motivo justamente nosotros debemos hacer prevalecer nuestros derechos y sentirnos orgullosos de ser peruanos. Asimismo, César Vallejo deja plasmado lo que es el valor de la identidad y que el peruano siempre debe ser tratado con respeto sin sentirse menos por tener ascendencia andina. Teniendo en cuenta los principios de este notable autor, siempre debemos difundir nuestra cultura y no dejar que un país con mayor poder adquisitivo nos humille solo por el hecho de ser peruanos. Hoy voy a hablar sobre la crítica del tusteno. Al apoyar la ideología del comunismo para que la clase proletaria tenga derecho sin tener un logro que sea agradable para todos, sino también las actitudes valoritarias del que originan al cumplir, porque cuando uno compra poesías ya son imitaciones, ya no tienen nada que ver, cambian su contenido de la novela y las desvalorizan al enfatizarlas, y particularmente su contenido político. Finalmente, cada obra de arte, especialmente la literatura, no existe como una entidad estética independiente e inmune, sí a su entorno y contexto. Un texto literario siempre mantiene una conexión con su entorno social y puede reflejar la realidad o no en un tusteno. López Arabía, en el 2022, quien da a entender que el lenguaje de la obra solo tiene un enfoque político sin dar a conocer realmente la defensa de los derechos. Mediante el resumen podemos evidenciar que Vallejo dejó un valor alto de voluntad, debido a que durante su vida difundió las ideas narcisistas y machistas con mucho ahínco y las dejó plasmadas en cada una de sus obras. Aunque uno de los mensajes que dejó fue que no debemos centrarnos en la ideología, ya que podemos caer en contradicciones con nosotros mismos, ya que no debemos entender lo que queremos expresar. Para poder finalizar, debemos siempre poder valorar los autores peruanos como César Vallejo, porque es uno de ellos quien ha luchado contra la clase proletaria para que actualmente pueda tener diversos derechos laborales. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias y con mi equipo hasta la próxima oportunidad. Chao.